Hola, muy buenos días a todos los que os estáis uniendo. Vamos a empezar en unos minutitos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vemos que ya se está uniendo la gente. Buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos y comenzamos. Bueno, pues mientras se une la gente, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar, que en este caso va a tratar sobre cómo combinar IA, automatización y gobierno del dato para construir al final una base de datos confiable y preparada para la IA, para proyectos de analytics e inteligencia artificial. Para ello me acompaña hoy Antonio de la Hoz, que es Senior Presale Solution Architect de Click y nuestro experto en este tema. También comentaros algunos aspectos logísticos. Durante la sesión vais a estar todos silenciados para evitar ruidos de fondo. Podéis, no obstante, ir poniendo vuestras preguntas en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas y Antonio las responderá al finalizar su sesión. También esta sesión está siendo grabada y podremos compartir el enlace después de la sesión, ¿vale? Unos días después. Pues nada, Antonio, para no retrasarlo más por la gente que se ha conectado a la hora, si te parece, empezamos. Muchísimas gracias a todos de nuevo y gracias a ti, Antonio, por estar hoy con nosotros. Perfecto, Marta. Genial, buenos días a todos. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Ya deberíais estar viendo pantalla. Se ve, Antonio, sí. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada me presento, aunque ya me ha presentado Marta. Soy Antonio de la Hoz, arquitecto de soluciones en el equipo de preventa de Click Iberia. Y justamente hoy el tema que vamos a tratar es cómo aplicar calidad de gobierno del dato con nuestra solución de Click Talent Cloud para poder aportar ese contexto, esa confianza a todo lo que es nuestro end-to-end en nuestros proyectos de integración y análisis de datos. Bien, para ello, antes de nada, ¿por qué en Click? La mayoría de vosotros, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos conocemos y muchos de vosotros me habláis siempre de la parte o nos habláis siempre de la parte de Analytics, ¿no? De ser una solución, un vendor histórico en la solución de Analytics. Y lo primero que vamos a poner cara y ojo al por qué hablamos de integración en Click, ¿vale? Nuestro viaje en todas las soluciones de integración empezó con la adquisición de Atwinity en 2019, una solución experta en integración con la tecnología de CDC, Chain Data Capture, ¿vale? Aquí ya hemos ido tratando diferentes casos de uso con CDC, sobre todo esa posibilidad de acceder a múltiples orígenes y replicar la información en tiempo real sin impactar en nuestros orígenes, que nos permite hacer esa implementación de una réplica de SAP, mainframe, cualquier base de datos relacional, sistemas legacy, podemos acceder a la información y extraerla, ingestarla en cualquier destino sin impactar en origen. Adicional, en 2023, Click adquiere Talent, ¿vale? Una empresa también que la mayoría de vosotros conocéis por ser una de las principales players en una solución de un proyecto de integración de datos para implementar procesos ETL, ingestar información de API y, por supuesto, el tema que vamos a tratar hoy, incorporar a esas soluciones de calidad y gobierno del dato dentro de nuestros proyectos de integración. Y por último, una adquisición que hicimos el año pasado, la adquisición de Absolver, para implementar formato Iceberg, plataforma Open Lakehouse, ¿vale? Plataforma de datos basada en Open Lakehouse, esa interoperabilidad para acceder a la información desde cualquier motor de computación que nos permite ese formato Iceberg. Hoy nos vamos a centrar sobre todo, como digo, en la parte de calidad de gobierno. Por eso
Me gusta empezar siempre porque hoy en día hablamos de inteligencia artificial en todos sitios, pero la inteligencia artificial va a ser tan buena como los datos que la alimentan, ¿vale? Por eso cobra especial importancia toda la parte de calidad y gobierno del dato. Bien, ¿qué hemos preparado hoy? La agenda. En primer lugar, vamos a ver cómo solucionamos toda la parte de calidad del dato y gobierno del dato con ClickTalent Cloud. Vamos a ver esa solución end-to-end. Después vamos a ver una demostración en vivo y en directo de nuestra solución de ClickTalent Cloud. Y por último, como comentaba Marta, vamos a dar respuesta a cualquiera de vuestras dudas o preguntas que os puedan ir surgiendo. Bien. Con la visualización que he mostrado anteriormente sobre las adquisiciones que hemos ido haciendo en Click, lo que tenemos es una solución end-to-end para cubrir todo el flujo de vida del dato en un proyecto tanto de integración como de analytics. Y hoy donde nos vamos a poner el foco es en la parte de integración, más especialmente en la parte de calidad de gobierno, ¿vale? Si bajamos un nivel, ¿cómo sería un pipeline completo, un blueprint completo para una solución de integración y analítica con Crystal Cloud? Bien, como comentamos, por supuesto, vamos a partir de cualquier sistema origen y aquí, como comentábamos, podemos acceder a entornos SAP, a mainframe, a ficheros, a cualquier base de datos relacional y vamos a ingestar esta información en cualquiera de vuestros destinos, ¿vale? Hablemos de tecnología on-premise o tecnologías cloud y sobre todo, fundamentalmente, tenemos la posibilidad, como decía anteriormente, de no impactar en vuestro origen, porque lo que vamos a acceder es con la tecnología CDC, Chain Data Capture. Vamos a estar monitorizando los logs y vamos a estar replicando cualquier cambio que se produzca en vuestro sistema de orígenes. A partir de aquí, podemos continuar el viaje haciendo esas transformaciones y sobre todo, lo que cobra importancia hoy es toda la parte de data quality, calidad de gobierno, donde vamos a ir presentando el lineage, el concepto de Trust Score, que vamos a detallar también. Vamos a mostrar cómo trabajamos con distintas dimensiones de calidad. Vamos a trabajar también con todos los metadatos y vamos a ver cómo podemos aplicar tipos semánticos, reglas de negocio, crear un glosario de términos de negocio y, por supuesto, hablar de producto de datos. ¿Vale? Es fundamental que en la solución de calidad de gobierno hablamos de producto de datos para poder implementar casos de uso específicos para cada área de negocio y que puedan acceder a estos productos de datos desde el Data Marketplace. Por supuesto, esta información va a ser accesible vía la solución de Analytics, ¿vale? Dentro de Click, pero también la publicamos para que sea consumida por herramientas de terceros vía API, ¿vale? Lo vamos a ver también cómo podemos acceder mediante el Marketplace por una vía o por otra. Bien, si bajamos a nivel de funcionalidades dentro de nuestra plataforma end-to-end, lo que vemos es esa parte de movimiento del dato. Como hemos dicho, tenemos distintas vías de acceder al dato e ingestarla. Tenemos, como comento, el CDC, pero también podemos implementar streaming, API, cargas incrementales, luego hacer todas las transformaciones, pero el foco lo vamos a poner en Data Quality, como decía, y vamos a ver cómo podemos hacer esa monitorización, esa observabilidad del dato. Vamos a ver cómo podemos hacer ese profiling de todos nuestros datos, cómo podemos remediar, homogeneizar nuestros datos con nuestra solución del stewardship, cómo podemos ver el lineage, y eso es un apartado fundamental, es decir, de dónde viene nuestra información e incluso no solamente de dónde viene nuestra información, sino también hacia dónde impacta nuestra información a nivel de negocio. Es decir, tenemos el concepto de Impact Analysis, que es lo que vamos a ver en qué aplicaciones analíticas, en qué aplicaciones de negocio se están utilizando nuestros datos. Por lo tanto, lo que tenemos es una visión completa tanto hacia la izquierda como a la derecha de nuestro dato. Bien, si profundizamos dentro de la parte de calidad, aquí tenemos de nuevo nuestra solución y lo que hacemos es ver cómo sería un viaje completo dentro de nuestra solución de calidad de gobierno, ¿vale? Esto ya lo hemos ido explicando más por encima, porque no es el foco fundamental, pero sí conocer que tenemos toda esa parte de ingesta y transformación del dato, pero donde vamos a profundizar es en esa gestión de los productos del dato, ¿vale? Donde vamos a construir datos totalmente curados, confiables y preparados para explotarlos en la parte de analytics o ser consumidos vía API.
Si empezamos el viaje desde esos activos que ya hemos publicado en nuestro catálogo del dato, ¿vale? Y eso es fundamental. Vamos a tener un catálogo del dato donde vamos a ver todos nuestros datasets, nuestro glosario de negocio, nuestros productos de datos, nuestra capa semántica también, ¿vale? Y esto es un aspecto básico y un pilar fundamental cuando hablamos de calidad y gobierno, esa capa semántica que tenemos en ClickTalent. Y a partir de aquí, cuando ya tenemos toda nuestra información publicada en el catálogo en el catálogo de datos, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es crear reglas de validación de negocio, vamos a crear tipos semánticos y vamos a definir cómo queremos calcular nuestro Trash Score, ¿vale? Y aquí sí que vamos a aportar un poco de teoría. El Trash Score es una media ponderada que nos permite visualizar la calidad de nuestros datos. ¿Vale? Es una media ponderada que se puntúa de 0 a 5 y que se calcula en base a las 6 dimensiones de calidad con las que nosotros trabajamos, como es el uso que se le da, la validez, valores vacíos, veracidad de los datos, ¿vale? En base a estas 6 dimensiones de calidad, calculamos nuestro Trash Score. Creamos también reglas semánticas de negocio, como comentaba, control de acceso, ¿vale? Con diferentes roles, diferentes usuarios para que cada uno pueda acceder desde Marketplace y ver su producto de datos específico, vamos a crear toda la documentación y vamos a trabajar con todos los metadatos. A partir de aquí, cuando ya tenemos toda la información preparada y curada, la publicamos y la consumimos mediante API o mediante nuestras aplicaciones analíticas. Vamos a ver ese viaje en tu end. Y antes de ver la demo, lo que sí, toda nuestra solución en tu end está complementada por agentes de inteligencia artificial, ¿vale? Es lo que comentábamos, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para preparar nuestra información, para crear nuestro catálogo del dato, para obtener, por ejemplo, información de un framework de Dama que tiene parte especializada en calidad de gobierno, cómo podemos implementarla, combinarla con nuestros datos para poder seguir este framework de análisis, calidad y gobierno. Punto fundamental aquí, utilizamos el servidor MCP, ¿vale? Para complementar, para facilitar, para implementar todo lo que son los proyectos de calidad y gobierno, ¿vale? Siempre lo digo, aquí nuestra inteligencia artificial, MCP Server, lo que hace es agilizar todos nuestros procesos, ¿vale? Lo vamos a ver cómo yo vía MCP Server voy a crear mi catálogo de datos, voy a crear reglas semánticas, voy a conocer el estado de calidad de los datos, voy a obtener documentación para el lineage, voy a crear el Trash Score y vamos a ver también cómo podemos consumir nuestra información, acceder a nuestra información desde la parte analítica para crear cuadros de mando dentro de nuestra solución de Click Cloud Analytics. Bien, he hablado antes del Trash Score. Aquí podemos ya ver cómo es la interfaz de usuario de nuestro catálogo dentro de un dataset, ¿vale? Y como veis aquí, el Trash Score, en este caso, en la visualización tiene una puntuación de 4,6, ¿vale? Como decía, va entre 0 y 5 y lo que hace es ser calculada en base a las 6 dimensiones que vemos aquí de validez, completitud, precisión, la carga de frecuencia, ¿vale? La frecuencia de carga, perdón, discoverability, es decir, el uso que se le está dando en los productos de datos a este dataset y el uso que se le está dando en las aplicaciones analíticas, ¿vale? Conjunto de dimensiones que nos permite calcular una señal visible de confianza de nuestro dataset. Bien, con ello, ¿qué vamos a tener? Hemos hablado siempre de esa arquitectura medallón donde tenemos esa capa bronce que hacemos esa ingesta, ¿vale? El punto de entrada de nuestros datos. A partir de aquí, lo que hacemos en nuestra capa silver es preparar ya nuestro modelo de Data Warehouse, Data Lake, le damos sentido a todas nuestras tablas y nuestro modelo más funcional de negocio. Y por último, en la capa gold, lo que hacemos es agregar la información para que cada área en específicos, supply chain, logística, recursos humanos, departamento financiero, tenga sus modelos agregados para que sean consumidos. ¿Qué nos estamos encontrando? Que hay una capa Platinum, ¿vale? Que es la que le da confianza y contexto a todas nuestras transformaciones que estamos haciendo en nuestro pipeline de datos, en nuestro flujo de datos, ¿vale? En esa capa Platinum lo que vamos a tener productos de datos agregados para cada área de negocio. Y lo que es importante aquí es que esos productos agregados puedan ser consumidos por humanos y por agentes de IA, ¿vale? Bien,
Vamos, como comentaba, a ver cómo mediante servidores MCP podemos acceder a nuestro tenant de ClickTalent Cloud, ¿vale? De una manera muy sencilla. Voy a mostrar cómo se puede configurar, cómo podemos conectar. En este caso, yo voy a utilizar Anthropic Claude, pero puede ser utilizado por OpenAI, por Copilot, por Gemini, ¿vale? Podemos acceder por cualquiera. En ese sentido, vemos aquí distintas APIs que ya nos permiten agilizar todos nuestros proyectos de calidad de gobierno, cómo poder obtener el lineage, que vamos a ver cómo podemos obtener documentos de lineaje completo de nuestros datos, cómo podemos crear productos de datos, cómo podemos también obtener el estado de calidad de nuestros datasets y, por supuesto, cómo podemos hacer ese perfilado, obtener el Trust Score, cómo podemos crear reglas de validación de negocio, crear glosarios de negocio. Aquí vosotros estáis familiarizados con métricas y dimensiones. Todo ello podemos definirlo en nuestro glosario de negocios, ¿vale? Para tener términos y categorías específicas y que puedan ser linkadas, puedan ser enlazadas con nuestras aplicaciones analíticas. Lo vamos a ver ahora también en la demo. Así que vamos a ello. En primer lugar, voy a abrir nuestro tenant de clic. ¿Vale? Y justamente estáis familiarizados con los cuadros de mando de clic. Yo voy a estar aquí en mi tenant. En primer lugar, vamos a explicar un poco cómo es la interfaz del tenant de Click Talent Cloud, ¿vale? Porque como comentaba al principio, ya tenemos una solución única que nos permite tanto aplicar la parte de Analytics como la parte de Integration, de Data Integration, ¿vale? Dentro de nuestro tenant tenemos ambas soluciones y si vemos, yo aquí estoy partiendo de la parte de Analytics, donde tenemos el catálogo, el marketplace. Yo aquí lo que tengo es un cuadro de mando que ahora vamos a ver por qué empiezo desde aquí, pero antes de ello sí que me gustaría también ver que en la parte de Data Integration tenemos el apartado de Pipeline Project, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener es nuestros proyectos de datos donde nosotros estamos haciendo esa ingesta y esa transformación que comentábamos. Es importante conocer que nuestro tenant de click se organiza en base a espacios, ¿vale? Yo siempre lo digo, los espacios son como directorios donde tú vas creando todo tu flujo de datos. En ese sentido, por ejemplo, yo voy a abrir aquí uno que tengo creado y lo que vamos a ver es como yo tengo aquí un pipeline donde lo que estoy haciendo es un CDC, estoy recogiendo información de MySQL y llevándomela a Snowflake o en este caso a Open Lakehouse, ¿vale? Bien, esto era únicamente para que veáis cómo está organizado, donde vamos a poner el foco hoy es en el catálogo, ¿vale? Aquí vemos todos los apartados que tenemos, catálogo del dato, Data Marketplace, Data Product y Data Quality, ¿vale? En esta parte de Click Talent Data Integration. Como comentaba, vamos a partir desde un cuadro de mando analítico y vamos a ver cómo podemos combinar ambos mundos, ¿vale? Desde una solución de analytics hacia una solución de calidad de gobierno. Bien, lo que vamos a imaginar es que estamos en una sesión del equipo financiero, ¿vale? Y el director, imaginemos un CFO o cualquier director financiero, ve el cuadro de mando aquí y hay algunos KPI que, por ejemplo, lo que nos dice es inconsistencia de precios entre el catálogo de productos y los pedidos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vemos un indicador, ¿vale? Que me está mostrando una anomalía que me dice, en los pedidos se están vendiendo los productos a un precio distinto al precio que tiene ese producto en el catálogo, ¿vale? Entonces, empieza a haber datos aquí que no le cuadra a nivel de negocio, ¿vale? Datos también que pueden ser relevantes a nivel de este cuadro de mando. Hay que estudiarlo bien porque tengo clientes que no tienen país asignado, ¿vale? Por lo tanto, en esa segmentación que estoy haciendo del mercado, tengo datos incompletos, ¿vale? Los ingresos brutos versus netos, eso aquí no hay problema, ¿vale? Pero el foco principal es que estoy vendiendo productos que no tienen el mismo precio que en el catálogo, están reducidos. Entonces aquí nos preguntamos, ¿por qué viene esta anomalía? Pueden ser por descuentos, puede ser por descuadre de la facturación, puede ser por descuadre de los datos, ¿vale? Bien, aquí ya vamos a empezar a utilizar nuestro asistente de inteligencia artificial, ¿vale? Imaginemos que lo primero que le queremos preguntar aquí, en base a la información que hemos visto, va a ser, le voy a decir, tengo productos en venta que tienen diferente precio al establecido
en el catálogo de productos. Y bien, este asistente de Click Answer, ¿vale? Lo que está entendiendo es nuestro cuadro de mando, está atendiendo nuestros datos y yo como CFO, al final lo que quiero es conocer por qué tengo este descuadre a nivel de precio, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos es empezando nuestro viaje de calidad de gobierno desde el apartado de negocio, ¿vale? Y ahora vamos a ir transversal hacia atrás para ver esa información que decíamos, ese lineaje completo, ¿vale? Una vez que obtengamos la información de nuestra gente de ClickAnswer, ¿vale? En ese sentido, aquí ya estamos utilizando lo que comentaba. Tenemos ese MCP que nos permite hacer esto mismo desde cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Que después vamos a utilizar, pero nosotros dentro de Click ya tenemos un agente de inteligencia artificial para trabajar con todos nuestros cuadros de mando, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo aquí, podemos ver el razonamiento. En primer lugar, ese agente lo que está haciendo es entender la información que tenemos, entender ese prompt humano que yo le he dado y nos va a decir, sí, lo que veíamos aquí, ¿vale? Hay 77 productos en tus pedidos cuyo precio de venta difiere del precio establecido en el catálogo, ¿vale? Y nos da más información. Y nos dice, vale, puedes ver el origen de estos datos, pero yo lo que voy a hacer a partir de aquí es ir y buscar esa trazabilidad para ver por qué me está ocurriendo esto. Entonces, desde la solución de Analytics de nuestro cuadro de mando, podemos empezar el viaje. Si yo voy a mi aplicación, ¿vale? Donde yo tenía mi hoja creada, voy a la aplicación de rentabilidad y aquí yo lo que voy a poder es ver ese lineage, ¿vale? Ver el lineage aquí de mi aplicación de rentabilidad, yo voy a poder ver el lineage completo de mis datos y voy a ver de dónde viene esa información, ¿vale? Y a partir de aquí vamos a identificar dónde está ese error, ¿vale? Yo abro mi aplicación analítica, veo con qué información estoy trabajando, con dimensiones de categorías, de clientes, con la dimensión de productos, que es nuestro catálogo, pero también con la de hechos de pedido, donde yo también tengo un precio. Entonces, aquí vamos a ir viendo ese lineaje completo y como he mostrado antes, esto viene de un flujo de datos que yo he creado dentro de mi solución de ClickTalent y en ese lineage completo yo puedo ver que la información, en este caso venía de MySQL, pero si yo tuviera más orígenes, de una vez veo todo el lineage completo de mi información, ¿vale? Todas las transformaciones que se están haciendo en nuestra capa silver, en nuestra capa bronce. Bien, si buscamos esta información en origen, ahora sí, nos vamos a ir desde esta parte de Analytics, nos vamos a nuestro catálogo del dato, ¿vale? Donde tenemos estos datasets. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, nos vamos a nuestro espacio de datos y aquí veis que tenemos productos, la dimensión de productos, nuestra tabla de hechos de pedidos, la dimensión de clientes, de categoría y de proveedores. Vamos a ver de qué forma aplicamos toda esa calidad del gobierno. Pero bien, antes de ello, lo que hemos dicho es que tenemos una parte de Data Quality donde nosotros vamos a definir tipos semánticos y aquí esto es fundamental, ¿vale? Porque históricamente con lo que hemos trabajado a nivel de tipo de datos eran tipos de datos técnicos donde trabajábamos con string, con fechas, con booleanos y aquí lo que le vamos a dar sentido funcional a cada uno de nuestros campos, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí lo que he hecho es fecha de pedido y con un patrón yo le digo el formato que tiene que seguir esta fecha, ¿vale? Yo aquí con una expresión regular le digo que tiene que seguir un formato, en este caso de 4 días, 2 meses, 2 dígitos en el mes y luego ya el año, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos encontrarnos que de distintos orígenes, y esto es un error que la mayoría de vosotros habéis encontrado seguro, que todos nos hemos encontrado, homogeneizar el formato de una fecha. Porque de distintos orígenes, en uno nos viene con formato americano, en otro con formato europeo, y en otro, al final, en vez de barra utilizan guión, ¿vale? Entonces aquí lo que hacemos es homogeneizar e identificar todas nuestras fechas, ¿vale? Como una fecha de pedido. Precio unitario. Aquí, por ejemplo, para los precios, lo que yo he hecho es decir, vale, aquí solamente voy a permitir que tengan decimales de 3 dígitos, ¿vale? Los vamos a ver ahora cuando hagamos ese data preview, ese data sample, donde vamos a ver la información que tenemos válida. Para el DNI, por ejemplo, 8 dígitos y una letra, ¿vale? Entonces tú aquí ya vas a identificar tu información con tipo semántico. Regla de validación, y esto es fundamental. Yo aquí he creado regla de validación para la sesión de hoy,
donde son reglas muy sencillas y lo que he hecho es que, por ejemplo, para todos los envíos, la ciudad de envío tiene que ser igual a la ciudad donde yo vivo y, por ejemplo, que la fecha de pedido tiene que ser previa a la fecha de entrega, ¿vale? Vamos a ver cómo nuestros datasets detectan estas reglas de validación e automáticamente identifica si el dato es válido o es inválido. Y el Trace Score que comentamos, que era totalmente configurable, ¿vale? Podemos decirle cómo queremos que pondere cada dimensión a la hora de calcular este Trace Score. Una vez que hemos definido esto, nosotros vamos a publicar nuestros datasets que venían por nuestro flujo y va a identificar automáticamente tipos semánticos, reglas de validación y Trace Score. Nos vamos a nuestro catálogo del dato y como hemos dicho, yo aquí, por ejemplo, tengo mi tabla de hechos de pedido y vamos a ver cómo ese trash score ya me dice, vale, en tabla de hechos de pedidos tú tienes una puntuación de 4,4/5, está bien, pero todavía puede ser mejorada. Vemos todas nuestras dimensiones de calidad, ¿vale? Aquí ya trabajamos con todos los metadatos de nuestro dataset, ¿vale? Aquí vemos todos los metadatos de nuestro dataset, vemos las reglas de validación que se están aplicando y también tenemos un overview completo de nuestro dataset a nivel de calidad de datos inválidos, datos vacíos y datos válidos, ¿vale? Y también toda esa documentación que podemos generar automáticamente mediante agentes de IA. Aquí primero voy a mostrar todas las funcionalidades que tenemos a nivel de calidad y gobierno y después vamos a interactuar con los agentes, ¿vale? Vamos a abrir Claude y con el MCP vamos a ver cómo podemos ir definiendo todo esto y obteniendo interpretaciones para hacer mejor nuestra calidad y gobierno de nuestro dataset. Podemos ver también todo el perfilado de nuestros datos y como comentaba, y esto es un valor fundamental, Data Preview, previsualización de los datos. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar con un muestreo de los datos y vamos a ver, por ejemplo, como comentaba, teníamos una regla de validación aplicada a las ciudades y ya vemos que aquí me dice, vale, el 22,5% de datos son inválidos. ¿Por qué? Porque está aplicando la regla de validación que yo había creado, en la que había dicho que la ciudad de envío tiene que ser igual a la ciudad en la que vive. Y si nosotros miramos la ciudad de envío respecto a la ciudad en la que vive, vemos que aquí, por ejemplo, tenemos México DF y sin embargo, en ese primer registro, vemos que tenemos aquí un valor extraño, un guión y ya estamos identificando toda nuestra información que está siendo inválida para que puedan ser corregida e enviada automáticamente a nuestro stewardship para hacer esa solución de remediación. En el precio unitario, que habíamos dicho que habíamos establecido también, en este caso, un tipo semántico que también nos muestra que es inválido. ¿Por qué? Porque están con más dígitos decimales de los que nosotros habíamos establecido, ¿vale? De igual forma, aquí mandamos directamente a un sprint de nuestro stewardship y vamos a hacer una remediación de estos datos, ¿vale? Como comentábamos, tenemos el lineage, ya lo habíamos mirado desde nuestra aplicación de Analytics para ver de dónde venía esa información y ojo, fundamental. De hecho, ayer un cliente nos decía que yo pueda ver desde vuestro pipeline de datos a qué aplicación analítica está impactando este dato o si lo estoy utilizando o no, porque al final voy acumulando mucha información que no estoy explotando a nivel de negocio, tiene un valor fundamental. Y ese concepto es el de Impact Analysis. Como veis aquí, justamente me está diciendo que esta información, este dataset, está siendo explotado y utilizado en la aplicación analítica que nosotros habíamos mostrado al principio. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es esa visualización hacia la derecha de cómo está impactando el negocio esta información. Y luego reglas de validación. Como hemos comentado, podemos crear reglas de validación para aplicar en múltiples datasets, ¿vale? Pero también podemos aplicar reglas de validación o crear reglas de validación específicas a nivel de dataset, ¿vale? Para que solamente se apliquen en este conjunto de datos. Bien, y aquí es importante comentar que nosotros podemos crear, tenemos agentes que nos permiten crear esas reglas de validación también, nos sugieren reglas de validación en base a los datos que nosotros tenemos, ¿vale? Que podrían tener sentido, entonces tú automáticamente puedes aplicar todas estas reglas de validación o crearlas manualmente, ¿vale? Bien, en cuanto a catálogo, aquí vemos todas las funcionalidades y por supuesto comentábamos que uno de los aspectos fundamentales es crear esos productos de datos. ¿Vale? Yo tengo aquí un producto de datos, pero después vamos a ver cómo lo podemos crear.
Los productos de datos, fundamental entender que los productos de datos son dominio, es decir, es un conjunto de dataset, glosario de negocio, QVDs, todo lo que necesitemos para que cada caso de uso, ¿vale? Los data products, los productos de datos, se crean en base a casos de uso específicos, ¿vale? Y lo importante, yo como recurso humano voy a tener diferentes casos de uso y voy a crear diferentes data products que van a ser activados en el Data Marketplace para que cada usuario de negocio pueda acceder a la información que necesite, ¿vale? Y poder acercar a negocio toda la parte de calidad y gobierno a nivel de autoservicio, ¿vale? En los data products, como veis, tenemos distintos datasets que se están utilizando aquí para ver la rentabilidad de cliente y mercado. Esto es un producto de datos que yo he creado. Ahora vamos a crear otros automáticamente. Vemos la documentación. Aquí lo he dejado vacío, ¿vale? Porque ahora vamos a ver cómo añadimos documentación y lo que es fundamental. Veis que yo ya tengo un glosario de términos de negocio aquí asignado a este producto de datos, ¿vale? Ahora vamos a ver este glosario de términos de negocio, ¿vale? Un glosario centralizado donde toda la empresa, toda la compañía va a trabajar con los mismos conceptos, ¿vale? El revenue va a significar lo mismo para toda la área de negocio. Una venta, un ingreso va a ser lo mismo para el área financiera como para el de logística, ¿vale? Y a nivel de linaje aquí lo que vemos es el linaje completo para todos los datasets, ¿vale? Antes habíamos visto el linaje a nivel de dataset y de campo, y aquí vamos a ver el linaje completo de todos los datasets que forman parte de los productos de datos. Y por supuesto es Impact Analysis, que comentaba, ¿vale? Bien, ahora sí, me vais a permitir que divida pantalla y vamos a ver cómo podemos complementar todos los proyectos de calidad dentro de nuestro catálogo con el MCP, ¿vale? De clic. Pues permitirme que divida pantalla. Por aquí, como comentaba, voy a utilizar Anthropic, voy a utilizar Claude, pero como comento, tenemos Gemini, OpenAI, Copilot, puedes acceder desde cualquier inteligencia artificial. En ese sentido, lo primero que le vamos a decir, ¿vale? Porque ya lo hemos conectado mediante MCP a nuestro Click Talent, y lo primero que le vamos a decir es, quiero que acceda al espacio en el que estoy trabajando y quiero que me haga un listado de los datasets que yo tengo actualmente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, le digo, vale, vamos a trabajar la calidad de mis datasets publicados en el catálogo del espacio Workshop Open House. ¿Puedes listarme qué dataset tengo en ese espacio? Y aquí automáticamente él ya va a acceder desde Anthropic y nos va a decir, vale, en primer lugar lo que hago es aplicar esta API que ya tenemos creada, identifica con qué espacio estamos trabajando y ojo, nos dice el listado de nuestros datasets, pero aquí ya está empezando a entender los metadatos, los datos de nuestro dataset, porque nos está diciendo, vale, el trash score de cada uno de ellos es esta puntuación. Nos proporciona una breve descripción y nos dice también cómo podemos mejorarla, porque, por ejemplo, algunos puntos a destacar es que tabla hecho de pedido es el único que tiene descripción, los demás no. Pero él nos propone ya siguientes pasos. Pero por ahora, lo que vamos a hacer es, quiero que generes un análisis, resumen de la calidad de datos y el trash score para el dataset, tabla hechos, perdón, tabla hechos, pedido. Bien. Y aquí lo que va a hacer es acceder a nuestro dataset de tabla de hechos pedidos. Nosotros no vamos a hacer nada y vamos a ver cómo nos proporciona toda la información a nivel de calidad de nuestro dataset, ¿vale? Yo lo había mostrado antes manualmente porque quería mostrar toda la funcionalidad que teníamos dentro de nuestro catálogo, pero ahora sí, lo que empieza a proporcionarnos Claude aquí con el MCP es mucho más profundo y no solamente vamos a ver cómo interpreta, sino también cómo nos permite aplicar y trabajar conjuntamente con nuestro catálogo. Bien, aquí ya vemos que nos da una visualización, nos dice tengo los datos y empieza a darnos métricas de nuestra calidad. Nos dice que el Trash Score está en una puntuación de un 88%. Nos saca información de cada una de nuestras dimensiones, pero ojo, lo que tiene un valor fundamental aquí que no es solamente reactivo de yo tengo esta información y estos son tus indicadores,
sino que nos dice los problemas, los principales problemas de calidad que tenemos, campos con valores nulos y sobre todo nos proporciona acciones recomendadas, nos da recomendaciones que directamente nosotros pudiendo pulsar aquí aplicaría, ¿vale? Y solucionaría. Entonces, de esta manera tan sencilla, podemos ver cómo podemos interactuar con el tenant para ir trabajando y mejorar nuestra calidad, ¿vale? Le vamos a decir también que nos saque lo que hemos dicho, vamos a trabajar con el lineage, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que queremos es, ¿nos puede mostrar el lineaje de esta tabla? Bien, nosotros habíamos visto que dentro de Crystalline Cloud, ¿vale? Teníamos ya el lineaje completo, pero aquí lo que hace es pintarnos, darnos el detalle de las distintas capas que proviene este dato, qué transformaciones se están haciendo e incluso yo estoy trabajando internamente en Cloud en el chat, pero esto podemos sacarlo del chat y decirle, genérame un documento en punto docs, una PPT, un PowerPoint, una slide, cualquier documento, nosotros lo podemos generar directamente desde aquí, desde Anthropic, ¿vale? Bien, nos está diciendo que está entendiendo no solamente el catálogo, sino que está yendo un paso más atrás a todo nuestro flujo del dato para obtener esa información y que nos lo va a mostrar de manera visual en un diagrama, ¿vale? Siguientes pasos que vamos a hacer ahora, bueno, podríamos ver el documento del glosario de negocio, cómo lo crea. Lo voy a hacer al final de la demo porque eso toma un poco más de tiempo, ¿vale? Y quería ver también, por ejemplo, mostrar lo que decía antes. Un punto fundamental es que no solamente vamos a trabajar con Crystalline Cloud, sino que podemos acceder a la web para, por ejemplo, y aquí sí que me voy a permitir que muestre cómo, si mi estrategia de calidad y gobierno está basada en el framework de Dama, a qué nivel de madurez o cumplimiento nos encontramos. Y vamos a ver lo que nos proporciona aquí en base a nuestros datos. Está terminando con el lineage, nos está creando todo ese diagrama completo. Veis que nos dice también con qué tecnología de almacenamiento, en este caso estamos trabajando con Snowflake, que es el origen, las distintas capas, todas las transformaciones que se están haciendo, ¿vale? Y aquí ahora ya vamos a pasar a lo que comentábamos de tratar no solamente con nuestros datos, sino que va a tener en cuenta el framework de Dama para decirnos a qué nivel de cumplimiento nos estamos encontrando. Bien, nos dice que ya tiene todos nuestros datos contemplados porque lo habíamos conseguido antes y lo que va a hacer es ir por fuera a la web, va a entender el framework de Dama, va a entender los distintos componentes que forman esa rueda tan famosa que todos conocemos y va a decir, vale, ahora lo que voy es a cumplimentar, a obtener todo el valor que tú podrías aplicar a tus datasets en base al framework de Dama. Como veis aquí, por cada área de conocimiento del Damabook, lo que dice es, vale, esa rueda la compone distintos aspectos como es arquitectura, linaje, pero tenemos también gobierno, gestión documental, hemos dicho que no teníamos los datasets documentados, MDM, Data Management, y nos va diciendo a nivel de cada área cómo nuestro dataset está cumpliendo este framework. Bien, y lo que es más importante, nos dice también la hoja de ruta para que podamos ir mejorando y alcanzando este framework. Nos dice aquí, vale, si quieres podemos crear directamente ese glosario, ¿vale? Podemos añadir campos, documentar todos los campos, asignar el steward, todo ello podemos clicar aquí e ir haciéndolo. Pero bien, por tiempo, lo que comentaba también, quería mostrar cómo podemos también, una vez que tenemos ya nuestra calidad contemplada, siguiendo, por ejemplo, el framework de Dama, cómo podemos trabajar con productos de datos. Nosotros teníamos aquí ya un producto de datos creado, esa rentabilidad de cliente y mercado, pero yo le voy a decir que me cree tres productos de datos adicionales enfocados a negocios donde yo quiero ver el rendimiento del ciclo de pedidos, ¿vale? El ciclo completo de mis pedidos, desde que se genera un pedido hasta que se entrega finalmente. El riesgo de inventario y proveedores del inventario, ¿vale? Y luego un beneficio de venta y un cash flow comercial para ver los márgenes, los descuentos aplicados y el flujo generado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo no solamente obtenemos información, sino que Claudia aquí vaya a ver que nuestro tenant, yo lo tengo aquí dividido para que veáis cómo automáticamente él va a crear estos productos de datos en base a nuestros datasets y vamos a ver cómo esos productos de datos obtienen la información necesaria
para cada área de negocio, ¿vale? Por lo tanto, hasta ahora el viaje es, definimos reglas de validación, definimos tipos semánticos, definimos nuestro trash score. Una vez que hemos definido todo ello, publicamos nuestra información en el catálogo del dato, trabajamos con nuestro catálogo del dato, nuestro dataset, obtenemos toda la calidad a nivel de dimensiones, etcétera, y ahora vamos a publicar nuestra información, ¿vale? En ese sentido, vemos que ya ha creado todos los productos de datos y nos da una definición de cada uno de ellos, ¿vale? Y sobre todo nos dice con qué tablas estamos trabajando en cada uno de ellos. De manera que podríamos aplicar ya esa accesibilidad mediante el marketplace si lo vamos activando. Pero antes de ello, quiero entrar, por ejemplo, en el de beneficios de venta y cash flow. Y aquí lo que vamos a ver es que tenemos un overview, pero no tenemos los datasets, ¿vale? O todavía no ha incluido los datasets. Ahora te dice, vale, lo que le voy a decir es, añade los datasets necesarios en el producto de datos beneficio de venta y cash flow comercial. Genial. Ahora vamos a ver cómo automáticamente él va a añadir aquí los datasets que forman parte de este data product, pero lo que también quiero mostrar es la documentación que va a generar dentro, ¿vale? Y eso tiene un valor fundamental. Vemos que ya ha añadido todos nuestros datasets necesarios para este beneficio de venta y cash flow, pero ahora sí, permitirme que lo que le vamos a decir es, añade la documentación y los contactos clave al data product en este caso lo que vamos a trabajar es de beneficio de ventas y cash flow comercial e introduce la documentación normativa relacionada con el GDPR. ¿Por qué? Porque como hemos visto aquí, nosotros tenemos pedidos, tenemos clientes, categoría y productos. Y en los clientes podemos tener información confidencial, ¿vale? Entonces, de nuevo, yo le estoy diciendo, entiende la información que tú tienes dentro, los datasets con los que tú estás trabajando, pero adicional, accede externamente al servidor web, entiende qué información a nivel regulatorio hay que aplicar para GDPR e información sensible y vincúlame o enriquéceme toda esta documentación dentro de tu data product, ¿vale? Entonces, lo que vemos aquí es que la API que está utilizando es la de actualización del producto de datos. Como comentaba, nosotros aquí podemos ver todo el detalle de cómo va actuando. Vemos que ya está añadiendo datos, contactos. En ese sentido, me ha añadido a mí, ¿vale? Antonio de la Hoz, como data owner de este producto del dato. Pero lo que va a ser fundamental y el valor que hay aquí brutal es ver esa documentación. Si nosotros vamos a documentación, vemos que ya desde ese folio en blanco tenemos qué significa métricas clave como el ingreso bruto, ¿vale? Cómo se está calculando, margen por categoría, y en ese sentido vamos a trabajar todos con los mismos términos, todos los datasets que se están aplicando, y ojo, datos de carácter personal, nivel regulatorio, y vemos aquí todo lo que hay que aplicar en cada uno de los campos, ¿vale? Y en base a qué base jurídica estaría relacionado cada uno de ellos. Obligaciones GDPR, y aquí vemos para cada campo qué aplicación GDPR, qué obligación a nivel normativo tenemos que aplicar, ¿vale? Y gobierno y responsabilidad, vemos cada uno de los perfiles de los usuarios que están utilizando este data product. Y como comentaba, este data product puede ser consumido vía API o vía aplicaciones, ¿vale? Aquí podríamos darle, usa este data product en la aplicación analítica o úsalo vía API, ¿vale? Lo activamos, habría que activarlo y se puede acceder vía API. Bien, aquí ya hemos publicado nuestra información, curada, está preparada, está limpiada y lo que queremos hacer para terminar es crear y usar este data product en nuestras aplicaciones analíticas. Entonces, si nosotros nos vamos de nuevo a nuestra aplicación analítica, de donde partíamos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, teníamos ya nuestro glosario de términos de negocio. Como veis, un glosario de términos de negocio que podemos crear aquí también desde el MCP. Y por ejemplo, aquí tenemos geografía comercial y los distintos conceptos, los distintos términos de cada uno de ellos. Y si vemos, ese término se está utilizado, está enlazándose a una aplicación, a un cuadro de mando, ¿vale? Entonces aquí todas nuestras aplicaciones analíticas pueden recoger la información
de nuestro glosario de términos de negocio y vamos a trabajar todos con los mismos términos, ¿vale? Por ejemplo, aquí habíamos creado un cuadro de mando, en este caso para el CDO, donde hablábamos de las dimensiones de calidad y los KPI de gobierno del dato, ¿vale? Como teníamos esa completitud, esa integridad, bueno, muy sencillo. Y por último, vamos a ver cómo hemos dicho que también podemos crear aplicaciones analíticas, cuadros de mando desde cloud. En ese sentido, si volvemos a la aplicación de la que hemos partido, ¿vale? Hemos dicho que habíamos empezado aquí en esta aplicación de rentabilidad, donde teníamos una hoja creada con distintas anomalías. Hemos visto que la información difiere porque se estaban aplicando descuentos en esos productos, en los envíos, ¿vale? Por cualquier campaña de marketing. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es, mediante un prompt, le vamos a decir, accede a la aplicación de rentabilidad de clientes, ¿vale? Esta aplicación de rentabilidad de clientes. Y lo que vamos a hacer es crear una hoja, ¿vale? Para, en este caso, para el departamento financiero, y queremos ver ingresos brutos versus netos, margen comercial por producto, coste de envío y también queremos incluir gráficas para ver la evolución mensual del cash flow, cuáles son mis top de ventas en países y clientes y alertas de descuentos excesivos, ¿vale? Para ver por qué esos precios difieren. En ese sentido, yo le voy a dar este prompt a Claude y aquí automáticamente él va a acceder a esta aplicación, ¿vale? Y primero lo que nos dice, vale, voy a identificar con qué información tengo que trabajar y una vez que encuentre la app, de nuevo, ¿vale? No vamos a ser reactivos, tenemos esa proactividad y podemos crear todos nuestros cuadros de mando desde Cloud directamente. Entonces, obtiene todos nuestros campos, toda nuestra información y en base a eso entiende también cómo queremos crear ese cuadro de mando y aquí ya vemos que está empezando a funcionar directamente, automáticamente. Yo no estoy ahora mismo haciendo nada y nos dice, vale, yo aquí ya estoy incluyendo todos tu KPI de ingresos brutos versus netos, tu margen comercial, el coste de envío y toda esta información la recoge de la información que nosotros hemos preparado en nuestros productos de datos y hemos activado, ¿vale? Y aquí ya vemos también que está incorporando distintos gráficos. Entonces, el punto de partida fue desde negocio, vimos que había anomalías de datos, ¿vale? Desde este cuadro de mando, el CFO, el director financiero, vio que habían datos que no correspondían o que por lo menos alertaban de posibles errores en la calidad. Con ese lineaje vimos la trazabilidad hacia atrás, empezamos a ver de dónde venían esos datos, empezamos a preparar toda esa calidad de gobierno, hacemos esa resolución con el stewardship, damos esa calidad y publicamos nuevamente nuestros datos para que sean consumidos de nuevo en esas aplicaciones analíticas. ¿Vale? Y aquí vemos cómo automáticamente esos agentes de IA primero hemos dado contexto y ahora hemos actuado sobre ellos. Y vemos que nos ha creado un cuadro de mando con datos precisos, curados y preparados para tomar decisiones. Bien, esta era la demostración y antes de terminar, lo que sí quería mostrar, ¿vale? Aquí es todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? Para hacer una recapitular, perdón, lo que hemos ido viendo. Hemos visto catálogo del dato, hemos visto esas dimensiones, reglas de validación, trash score, producto de datos y cómo Click Answer y el MCP Server nos permite complementar toda esta inteligencia artificial. Y ahora sí, ¿vale? En Q2 lo que quería mostrar es que vamos a tener agentes que crean automáticamente esa calidad del dato, ¿vale? Para actuar y también un agente de stewardship, ¿vale? En ese sentido podemos ver aquí, ¿vale? Ya estáis familiarizados con esta interfaz y lo que haríamos sería abrir ese Click Answer que ya hemos presentado y desde la parte del catálogo del dato, más específicamente desde ese muestreo del dato, nosotros ya tenemos la opción de crear reglas de validación automáticamente. En este sentido, le podemos decir que todas las cancelaciones, ¿vale? Todas las reservas que han sido canceladas deben tener un reembolso, ¿vale? Entonces, automáticamente, nosotros con un prompt le damos esa regla de validación y el agente me dice, vale, ya la he creado y la voy a aplicar directamente en un dataset. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que ese registro que tenía la cancelación hecha, vemos que en el apartado de reembolso no tenía el reembolso hecho. Por lo tanto, directamente ese agente se comunica con el agente de stewardship
crea un sprint y automáticamente lo que va a hacer es esa resolución, ¿vale? Va a curar los datos para que nuestro stewardship actúe y esa información ya quede solucionada, ¿vale? Todo ello con agente, ¿vale? Por lo tanto, esto es fundamental, lo vamos a tener ahora ya en Q2, un agente para calidad y un agente para stewards, ¿vale? Por lo tanto, no solamente vamos a detectar, sino que vamos a actuar. Bien, y hasta aquí la presentación. No sé si hay dudas, Marta, preguntas. Pues a ver, estoy mirando, por el momento no. Entonces, bueno, animamos a todos a que uséis el apartado de chat o de preguntas y respuestas para que pongáis dudas, comentarios, qué queráis hacer, lo que sea. Y ahora tenemos un ratito todavía para contestaros. Voy a mirar De aquí. todas formas, también dejo aquí mi correo, ¿vale? Y Ujú. cualquier duda, comentario, necesidad, directamente nos contactáis a Marta o a mí y lo podemos cubrir en detalle. Sí, perfecto. Además, bueno, como he comentado, esta sesión ha sido grabada, entonces en unos días os pasaremos un email con el link a la grabación para que podáis volver a verla de nuevo. Si os surgen entonces preguntas, pues por supuesto nos contactáis. Vale, nos dicen muchas gracias por la presentación, gracias a vosotros Muchas por gracias a estar vosotros. conectados. Mira, ha entrado la primera pregunta. ¿Qué nivel de seguridad de la información tenemos con la información que subimos a la IA? Esto es fundamental. Esa pregunta es fundamental, ¿vale? Aquí, por ejemplo, con el MCP Server, el nivel de seguridad, si utilizamos Claude, es el contrato que vosotros, en este caso, tengáis con Gemini, con Claude, con Anthropic, ¿vale? En ese sentido, sí que siempre intentamos trabajar con la parte de agentes que tengan contrato en Europa, ¿vale? Pero nuestros datos, si se utilizan, por ejemplo, Anthropic, los datos sí que van a la solución del MCP Server que estamos utilizando ahí. Sin embargo, para la de Click Answer, esa información sí que en este caso la tendríamos, por ejemplo, en los servidores de MEA y no salen de Europa, ¿vale? En ese caso, en Click Answer sí que a nivel de seguridad está más controlado internamente en Click. En cuanto a Anthropic, en este caso, se define por el contrato que vosotros tengáis con Anthropic, porque los datos sí que van a esa herramienta de inteligencia artificial. Muy bien, creo que ha quedado respondido. Sí, efectivamente, no hay más dudas por el momento. Vale, pues bueno, si no hay más preguntas, pues nada, damos por finalizada la sesión de hoy y os esperamos en la siguiente y como digo, esperad de esa enlace a la grabación. Muchísimas gracias por Genial. estar con nosotros y muchísimas gracias, Antonio, por tu presentación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Marta. Buen día, hasta luego, Hasta adiós. luego.